amada iglesia, qué bendición es una vez más poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias a Dios tengo el privilegio de poderles compartir un devocional que hoy he titulado Jesús, que mis vasijas sean llenas. Para esto quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes 4. Quiero que allí donde ustedes se encuentran puedan ubicar la palabra de Dios. En Segunda de Reyes 4 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Entonces vemos la historia de una viuda, que dice la palabra de Dios que esta viuda, su esposo le había dejado muchas deudas. Cuando falleció la dejó endeudada, y entonces vemos que este acreedor, los acreedores de esta viuda iban a oprimirla, iban a decirle que se iban a llevar a sus hijos a cambio de la deuda que ella tenía con ellos. Entonces vemos cómo empieza esta historia de esta mujer, pero también vemos que ella habla al profeta Eliseo y le comenta su situación y le dice: yo necesito pagarle a mis acreedores, pero no tengo nada. Entonces el profeta le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu casa? Y ella le dice: solamente tengo un poco de aceite. Dice que este varón le dice a ella que buscara vasijas prestadas y que fueran bastantes, que no pocas, porque iba a empezar a haber un milagro, a acontecer un milagro, y el Señor empezó a llenar esas vasijas. Y dice la palabra que mientras más conseguían vasijas, más se llenaban, y el aceite no cesaba. Entonces vemos que esta mujer pudo llenar su necesidad en cuanto a su economía, porque a través del aceite que consiguió pudo llenar todas esas vasijas que ella necesitó para poder cancelar sus deudas. Pero el día de hoy quiero hablarles en el ámbito espiritual. Yo le coloqué como título al mensaje: Jesús, que mis vasijas sean llenas. Siempre que el Señor nos pone a dar un tema, cualquier cosa que nos coloquen a hacer en la iglesia, siempre la incógnita y la expectativa de nosotros como predicadores que somos es: Dios, ¿qué quieres tú que yo hable? Hace un tiempo para acá estoy teniendo una experiencia especial con el Señor, porque por lo general lo que yo pienso decir no es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Hoy traía un tema diferente, pero cuando llegué y quise empezar a grabar, no pude grabar ese tema porque definitivamente no era lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces quiero que empecemos a mirar qué debemos hacer para que nuestras vasijas sean llenas. Resulta que siempre acostumbro tener prédicas, escritos, cosas que saco de la Biblia o que escucho en algún mensaje, o siempre acostumbro tener mis cosas, pero en realidad hace ya varias veces que me pasa que no
no es lo que el Señor quiere. Entonces vine con ese tema que traía y cuando llegué me bloqueé y empecé, Señor, Espíritu Santo, esto no es, otra vez, yo ahí en esto. Entonces empecé a orarle al Señor y a decirle, Espíritu Santo, dame el tema, dame la palabra, porque necesito empezar a hablar y este tema no es lo que, no siento que sea de parte de Dios. Entonces empecé a sentir que muchas veces nosotros confiamos más en lo que tenemos escrito o confiamos más en lo que escuchamos de otro, y muchas veces venimos como a la fija, venimos directamente a hacer lo que nosotros creemos que está bien, que es lo que Dios quiere que hagamos. Resulta que empecé a orarle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, y a decirle, dame el tema entonces para yo poder predicar. Y me viene a la mente la palabra boga mar adentro. Creo que es el tiempo de bogar mar adentro para poder que nuestra vasija sea llena. Creo que llevamos quizá un tiempo en el cual el Señor nos está permitiendo la oportunidad de llenar nuestras vasijas una vez más, de empezar a bogar mar adentro, de empezar a buscar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero leerles la palabra de Dios en Lucas 5:4, y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Dice que el Señor estaba dando un mensaje, pero cuando Simón estaba allí, pero él había estado tratando de pescar y no había podido recoger nada. Pero cuando el Señor le dice, boga mar adentro, quiere decir que el Señor lo mandó quizá más hacia el fondo, más allá. Entonces me viene la palabra de que nosotros, si queremos llenar nuestras vasijas, si queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, si queremos empezar a tener una intimidad de verdad con el Señor, tenemos que comenzar a bogar mar adentro. Tenemos que empezar a buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. No podemos quedarnos a la orilla y pretender que vamos a tener una gran pesca, porque si queremos empezar a que esa vasija espiritual de nosotros sea llena, tenemos que ahondar más en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces dice la palabra que debemos bogar mar adentro. ¿Qué es bogar? Es buscar, es ahondar más. Y quizá eso venía aconteciendo en mi vida, venía como muy segura, porque simplemente era abrir mis escritos y ahí iba a encontrar un tema. Pero resulta que el Señor no quiere que nosotros continuemos de esa manera, sino que dice la palabra de Dios, y quiero enseñarles unos puntos. El primer punto es bogar mar adentro para alcanzar esa llenura del Espíritu Santo de Dios. No podemos continuar de la misma manera, de la manera mediocre quizá en la que hemos venido haciendo nuestras cosas para Dios, sino que el Señor quiere que ahondemos más en su palabra, en oración, en búsqueda. Entonces el primer punto es boga mar adentro. Luego sigue un punto muy importante que está en Éxodo 16, 19 al 20. Y dice, y les dijo, ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Aquí nos está hablando la palabra de Dios cuando el Señor mandó maná del cielo para sustentar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo desagradecido que siempre vivía murmurando, siempre vivía quejándose de la situación, siempre vivía diciendo que mejor les hubiera sido haberse quedado en Egipto. Pero dice la palabra de Dios que entonces el Señor mandó maná del cielo para que ellos fueran alimentados, pero a ellos les dieron una orden, y era
de que no dejaran nada de lo que recogían para el otro día. O sea, tenían que comer cada día de lo que el Señor les mandaba. Entonces este punto lo he titulado "No guardes tu alimento espiritual para mañana". Resulta que a nosotros nos suele pasar que escuchamos un tema o algo y queremos quizá durar el resto de la semana con ese tema, o quizá tenemos un tiempo de oración maravilloso con el Señor, pero ya ese tiempo lo queremos guardar para el resto de la semana. Entonces dice la palabra que nosotros no debemos guardar el alimento espiritual para mañana, sino que cada día, dice la palabra, que el Señor se encargaba de cada día llevar alimento al pueblo de Israel. Y ese alimento es el que nosotros debemos buscar cada día en la presencia de Dios. No debemos conformarnos con que ya tuvimos alimento para hoy, entonces con ese vamos a durar el resto de la semana, sino que cada día debemos buscar la presencia del Espíritu Santo. Eso era lo que quizá estaba aconteciendo conmigo, como acostumbro mucho tener apuntes, entonces venía confiada en que ese era el tema, cualquiera de esos temas que tenía ahí era el que iba a dar, pero resulta que el Señor me dice: no guardes tu alimento espiritual para mañana, debes de cada día empezar a aprender cosas nuevas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cada día nos da alimento para nosotros. Quizá lo que nos enseñaron hace algunos años, algún tiempo atrás, ya no nos va a servir para el día de mañana, para la situación o para la necesidad del día de mañana. Entonces dice que no debemos guardar nuestro alimento espiritual para mañana. Siempre debemos renovarnos en la presencia del Señor. Hay otro punto que dice, son solamente 3 puntos. El tercer punto dice: no mires atrás. Lo que hiciste hoy ya no sirve para mañana. Es parecido, pero quiero decirles que cuando nosotros empezamos a alimentarnos con cosas que ya pasaron, que ya no sirven, a mirar atrás, a dejar de mirar hacia adelante y a quedarnos atrás, entonces puede pasarnos que nos podemos convertir en estatuas, como aconteció con la mujer de Lot. Esta mujer, ellos recibieron la orden de salir de allá, del lugar donde se encontraban, de Sodoma y Gomorra, porque esa ciudad iba a ser destruida, pero dice la palabra de Dios que la mujer de Lot miró hacia atrás. Ella confió más en quizá lo que tenía, sus bienes, sus cosas, sus riquezas, y no miró hacia adelante, sino que se quedó atrás. Entonces esta mujer empezó a mirar, a devolverse en el pasado, y esto nos puede acontecer a nosotros. Podemos tener la mirada puesta en nuestro pasado, en lo que hacíamos. Es que cuando orábamos, es que cuando visitábamos, es que cuando caminábamos de la mano de Dios, es que ahora que ya no podemos, es que tantas cosas que puede pasar por nuestra mente, pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos bogar mar adentro, que nosotros debemos siempre caminar hacia adelante, porque de lo contrario podemos convertirnos en unas estatuas, como aconteció con la mujer de Lot. Dice en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces el mensaje, el tema que quería compartirles el día de hoy es: nunca debemos mirar atrás, nunca debemos poner nuestra mirada en lo que hacíamos, nunca debemos apoyarnos en el ministerio que tal vez ejercíamos antes, sino que debemos siempre de mirar hacia adelante, de surgir en nuestra vida espiritual, de crecer en nuestra comunión con el Señor. No importa la situación por la cual estemos pasando, no importa
que tal vez no estemos en las mejores condiciones, pero lo que el Señor quiere en este tiempo es que nuestras vasijas sean llenas, es que la presencia del Espíritu Santo de Dios siempre rebose en medio de nuestras vidas, que nosotros no vivamos de nuestro pasado, que nosotros no miremos atrás, que nosotros no guardemos el alimento de hace tiempo cuando podíamos congregarnos, cuando podíamos hacer tantas cosas y ahora no, pero dice la palabra de Dios que debemos bogar mar adentro, debemos siempre acercarnos más al Señor, no importa en la dificultad en la que nos estemos encontrando ahora, simplemente es acercarnos más al Señor y no mirar atrás y no guardar nuestro alimento espiritual para el día de mañana. Dice la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros necesitamos, así como nos alimentamos en nuestra vida material, en nuestra vida física, debemos también alimentarnos, y cuanto más en nuestra vida espiritual. Siempre tenemos que tener presente que el ayer ya pasó y que mañana necesitamos más a Dios, y que lo que hicimos hoy ya no sirve para mañana. Simplemente tenemos que renovarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y decirle al Señor: Señor, este es el tiempo en que quiero crecer, este es el tiempo en que aunque no veamos nada, sabemos que el Señor está obrando, sabemos que así como el Señor se encargó de alimentar al pueblo de Israel allá en ese desierto en el que se encontraba, así mismo va y está haciendo con nosotros en este tiempo. Simplemente es que nos dispongamos en nuestro corazón, simplemente es que le abramos el corazón a Dios y empecemos a bogar mar adentro y empecemos a llenar nuestras vasijas cada día, y sabemos que Dios no es escaso en nada, sino que Él es abundante en gracia, en misericordia, en amor. Entonces solamente es disponer nuestro corazón en las manos de Dios y anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No nos conformemos con lo que ya hicimos, no nos conformemos cuando hacíamos tantas cosas, porque aún estamos a tiempo de crecer en la presencia del Espíritu Santo. No sabemos para más adelante cómo necesitará Dios que nosotros estemos preparados en todo el sentido de la palabra. Tenemos que siempre prepararnos y estar dispuestos para toda buena obra en las manos de Dios. No podemos decir, es que ayer aprendí tal cosa y quedarnos ahí, porque definitivamente Dios no funciona así. Con el Señor es aprendiendo cada día, con el Señor es renovándonos cada día. La invitación la noche de hoy el día de hoy es para que renovemos nuestra relación con el Señor, es que podamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, que podamos llenar esas vasijas hasta que rebosen y que ya no haya necesidad de estar nosotros buscando, sino que se note que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Hoy quiero bendecirlos, quiero agradecerles por habernos permitido estar una vez más con ustedes. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Recuerden que para ser llenos del Espíritu de Dios tenemos que acercarnos más a Él, tenemos que disponer más de nuestro tiempo para Él, colocarlo en el primer lugar. Siempre debe estar el Espíritu Santo de Dios, la presencia del Señor debe estar en primer lugar en nuestra vida. Nunca debemos guardar nuestro alimento para el día de mañana, porque mañana ya no nos va a servir. Lo que comemos hoy ya para mañana no nos sirve. Debemos renovar nuestras fuerzas en el Señor. Nunca debemos mirar atrás, nunca debemos conformarnos con lo que hacíamos antes, porque creo que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Solamente basta con que nos dispongamos en sus manos y sabemos que Él va a hacer cosas grandes con nosotros. Ánimo, pueblo de Dios, el Señor nos ama con amor eterno y tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. El Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente.